La última vez hablamos identificados con su misión, ¿verdad? Y pues lo pudimos ver cómo el Señor Jesucristo observaba las multitudes y qué era lo que Él quería que pasara, ¿verdad? Decía la palabra del Señor que los campos ya estaban listos para ser cosechados y lo que hacía falta era obreros. Entonces la misión nuestra es levantarnos como obreros y pedir por obreros para ir a hacer la obra. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando decimos hay que hacer la obra, ¿qué es la visión de Dios para la humanidad? ¿Qué es lo que Él espera que sea hecho? Bueno, está aquí, en Mateo 28, 18 al 20. Alguna gente dice que esta es la misión, otros dicen que esta es la visión. Bueno, sin importar el término, diremos hoy para nosotros que es la visión, es lo que Dios quiere que pase, es como Él lo ve, es lo que Él desea que ocurra. Cuando se arman iglesias y una iglesia está enseñando, uno normalmente se pregunta qué es lo que está enseñando. El hecho de que una iglesia hable de Cristo no quiere necesariamente decir que sea de Cristo. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero, ¿qué distingue a la iglesia de Cristo? Hoy vamos a ver la piedra angular que la distingue. ¿Qué es la visión de la iglesia de Cristo? Aquí aparece. Mateo 28, 18 al 20. Es lo que vamos a repasar. ¿Alguien me lee el 18 bien fuerte? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien. Cuando la palabra de Dios dice toda potestad, lo que está dando a entender es todo el poder. O sea, quien está hablando dice, tengo todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, para dar el mensaje que voy a dar a continuación. Es lo que está dando a entender. Entonces es un mensaje que sale directamente de la boca del Señor Jesucristo. Y Él dice, y estoy autorizado para dar este mensaje. ¡Wow! Es un mensaje importante. En otras partes de la Biblia no vemos que Él diga algo como esto. Lo dice aquí y lo dice momentos antes de que Él vaya ya a ascender al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será el mensaje tan importante para que Él diga esto? Empieza en el versículo 19 y vamos a ir despacito. Dice, por tanto, es lo primero, 2 puntos. Es decir, como yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, puedo hacer esto. Ese es el por tanto, ¿verdad? Por tanto, ahora viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Id, una palabra pequeña, y es nuestro primer punto de esta noche. Identificarse con la visión de Cristo significa identificarse con misiones. A eso se refiere id. Id significa moverse. Id significa tener que hacer algo. ¿Y algo para qué? Bueno, ahorita vamos a ver para qué. Pero en el cristianismo, no ir no es una opción. Somos llamados a ir y el Señor Jesús dice, hay que hacerlo. O sea, hay que ir. A ese proceso de ir, normalmente nosotros lo llamamos misiones. Es la expresión máxima, digamos, del ir. Ir significa me muevo donde estoy hacia otro lado. Y digo que misiones es la expresión máxima porque ya imagínense ustedes dejar su país, dejar su familia para ir a un lugar completamente desconocido donde se va a presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero nosotros también somos pequeños misioneros en los lugares donde estamos. Somos misioneros para esas personas a las que también vamos, que tal vez están en el mismo país, en el mismo barrio, en la misma ciudad, en el mismo trabajo, pero que yo les llevo el mensaje. Entonces, en ese sentido, soy un emisario, soy un mensajero que viene con un mensaje bueno, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, en la visión de Dios para su iglesia y los cristianos, está que tenemos que ir. Aquí es donde yo soy a veces muy crítico, porque digo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos para cumplir ese ir? ¿Verdad? Ir tiene que ver con moverse. Y si yo no me estoy moviendo donde estoy, entonces no estoy yendo, ¿verdad? Ese es el asunto. Y dice que hay que ir y hacer ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice que hay que hacer? Discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Y este punto, que es nuestro segundo punto en esta noche, es quizás el más complicado. Identificarse con la visión de Cristo significa discipular. Y discipulamos de varias formas, ¿verdad? Una forma de discipular, por ejemplo, es la enseñanza. La enseñanza, por ejemplo, que damos en la escuela dominical. Entonces, en ese caso, la maestra o el maestro se convierte en quien discipula. Y quienes están escuchando son
los discípulos de ese maestro, ¿verdad? Es la forma, digamos, más evidente, es la forma de los domingos. Y bueno, hay iglesias que fallan en eso, no tienen un programa de escuela dominical fuerte en el que se vean las lecciones venidas de la Biblia, para que de esa manera las personas en sus diferentes edades vayan sabiendo qué es lo que significa seguir a Cristo. Un discípulo es alguien que sigue, alguien que hace lo que hace su maestro, ¿verdad? Entonces, ese es como un primer nivel del discipulado. Un segundo nivel del discipulado es cuando esa enseñanza ya va a otra esfera, la esfera personal. En otras palabras, si lo viéramos así, ¿qué pasa con esa persona que yo estoy discipulando todos esos días que no está en la iglesia? Si hablamos del domingo, por ejemplo, ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo en la escuela, en el colegio, en su lugar de trabajo? No lo sabemos. Pero una persona que recién ha recibido al Señor Jesucristo necesita que se le dé ese seguimiento, ¿verdad? Ahora, aquí quiero ser específico. Cuando hablamos de hacer discípulos, uno dice, bueno, qué raro, aquí la palabra de Dios no menciona nada de la salvación, porque dice de una vez hacer discípulos. Bueno, no lo menciona, pero está implícito. Un discípulo del Señor Jesucristo tiene que creer primero en Él, si no, ¿cómo le va a seguir? ¿Verdad? Entonces el primer paso es la salvación, y después de la salvación hay que darle seguimiento. Ahí es donde aconsejamos a la persona conseguirse una Biblia, asistir a una iglesia de sana doctrina, aprender los rudimentos de lo que significa ser cristiano. Y cuando la persona está recién convertida, le insistimos más en que se involucre, que asista, que participe en ministerios, que empiece a buscar algo en lo que pueda servir, etc. Eso es muy importante. Si uno anda predicando la palabra del Señor, está haciendo una muy buena parte, pero falta la segunda, que es, necesito una manera para que esta persona pueda crecer, y esa manera es discipularle, ¿verdad? Es discipularle. Y otra vez, un tercer nivel de esto que estoy diciendo es cuando usted se compromete en un discipulado personal. Es decir, voy a encargarme de esta persona para ayudarle a crecer desde sus primeros pasos en el cristianismo hasta que ya se vuelva una persona madura. Eso es más complicado, ¿verdad? Porque significa que yo tengo que ir con esa persona poco a poco, instruyéndole hasta que llega a crecer y llega ya a estar otra vez maduro en los caminos del Señor. Vea que la Biblia dice a todas las naciones. Mucho de lo que nosotros observamos en la Biblia, si usted se ha fijado, se desarrolla en Medio Oriente. No vemos aquí que se mencione, por ejemplo, Costa Rica en la Biblia, o que se mencione a algún otro país en América. Se desarrolla en ese mundo que era el momento, el mundo conocido. Pero la palabra de Dios, previendo que iba a haber otras naciones en el futuro, lo abrió y dijo a todas las naciones, las que conocían en aquel momento como las que se iban a conocer después. Cada nación debe tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Por eso, aquí abrimos un paréntesis, en la visión de Cristo para la iglesia, misiones no puede faltar. No puede faltar. Y eso es un punto que tenemos que tener muy claro. Hoy día la palabra misionero la usamos para muchas cosas. Podemos usarla para una persona que se ha movido de un lado a otro. Pero normalmente lo que queremos dar a entender cuando hablamos de un misionero es una persona que se ha movido de su espacio físico, del lugar donde estaba, a un nuevo lugar, para fundar iglesias, para ganar almas para Cristo y para que la obra del Señor se levante en ese nuevo lugar al que ha llegado. Casi siempre un lugar que está fuera de su país. Pero otra vez, no quiere decir eso que no vamos a apoyar a personas que tengan un llamado, por ejemplo, a abrir una iglesia en el mismo país, ¿verdad? O sea, claro que vamos a apoyarle, porque la palabra de Dios dice id, y luego dice todas las naciones, tanto la suya como otras, ¿verdad? Vamos a apoyarles. Eso es demasiado importante. A mí me duele mucho ver cómo nuestra sociedad actual, nuestros hermanos en Cristo que están en las iglesias, están empezando a olvidarse de las misiones. Es más importante guardar dinero para viajar, es más importante guardar dinero para comprar, y es menos importante dar para la obra misionera. El enemigo ha tomado ventaja en eso. Entonces la gente no quiere invertir en la obra de Dios.
quiere invertir en pasatiempos, quiere invertir en ocios, pero no quiere invertir en la palabra del Señor aplicada a otras personas alrededor del mundo. Es algo por lo que tenemos que orar. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos? Envíe obreros a la mía, Señor. Enviar significa hay que aportar económicamente porque al lugar que va se ocupa el dinero para poder sobrevivir, para montar iglesias, para hacer todo lo que hay que hacer. Es un buen motivo de oración, ¿verdad? Un buen motivo de oración. Luego dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está nuestro tercer punto. Identificarse con la visión de Cristo significa identificarse con Cristo directamente. Para eso nos bautizamos. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesús tomó en cuenta esto? Ya sabemos que una persona se movió de su país o de su lugar porque fue siguiendo el mandato. Esta persona habló acerca de Cristo, la otra persona creyó en Cristo y ahora el Señor Jesús le pide, usted tiene que hacer pública su fe. No solamente era creer, ahora necesita hacer pública su fe. Tiene que ser el sello de que usted de verdad está en serio con el Señor Jesús. Ese es el bautismo, una identificación, es un ritual. Uno de los dos que nos dejó la palabra del Señor, el otro es la cena del Señor. Y vea usted si será importante que el Señor lo mencione aquí. Pudo no haberlo mencionado. Lo menciona para que sepamos, es necesario. Ahora, uno encuentra todo tipo de personas. Por ejemplo, nosotros hemos estado en iglesias donde tal vez una persona dijo, yo no hallo importante bautizarme. O a mí ya me bautizaron cuando era niño. O ya yo me había bautizado en otra congregación, pero en realidad no tenía a Cristo en aquel momento. O yo no lo veo importante. Tenemos que traerlos a esta porción para decirles, vea si será importante que el Señor Jesús lo dejó como un mandato para todo aquel que se quiera identificar con Él. Entonces, usted necesita hacerlo. Ese es un elemento distintivo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Ahora, ¿cómo se hace ese bautismo? Bueno, ya sabemos que es por inmersión. Significa sumergir a la persona. Hay personas que dicen, pero ¿qué pasa si la persona le tiene mucho miedo al agua? Siempre hay que tirarlo hacia atrás, preguntan las personas. No, en realidad el requisito es, usted tiene que sumergirse, ¿verdad? Eso lo sabemos por la forma en que se fue practicado en Israel en el tiempo antiguo, que ni siquiera era como nosotros lo hacemos, ¿verdad? La persona simplemente se agachaba y se sumergía por sí sola, ¿verdad? Y luego se levantaba. Nosotros lo hacemos un poquito más simbólico porque decimos, bueno, muerto al mundo, resucitado con Cristo. Por eso hacemos esa, ¿verdad? De esa forma. Pero no tiene que ser siempre así. Puede hacerse diferente. Lo que sí no puede pasar es que le echemos una tacita de agua en la cabeza y le digamos, bueno, ya usted está bautizado, porque no es el modelo bíblico que nos dejó el Señor, ¿verdad? Y eso es muy importante poder hacerlo. Algunas personas dicen, bueno, yo me bautizo, pero que no haya nadie presente cuando lo haga. Entonces usted dice, bueno, momento, es dar fe pública, no fe privada. Hay que tener cuidado con eso. Pueden hacerse ciertas excepciones, pero nunca dejar que la persona simplemente se quede así. Por eso lo amarramos nosotros en las iglesias con el hecho de servir. Y decimos, no, usted tiene que haber cumplido los requisitos de Mateo 28. Tiene que haber recibido al Señor Jesucristo, tiene que estar bautizado, tiene que estar discipulado, tener cierto conocimiento para que nosotros le permitamos servir. Es una manera de amarrar el hecho de que la persona cumplió con todo lo que el Señor manda. No es un asunto accesorio, hay que hacerlo. El cuarto punto está en el versículo 20, alguien que me lo lea bien fuerte. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, identificarse con la visión de Cristo significa dejarse enseñar, ¿verdad? Entonces esta es tal vez la parte más dura, porque las otras que vimos ocurren como en un momento, ¿verdad? Entonces, en un momento alguien llegó, en un momento alguien me habló, en un momento yo creí, en un momento yo me bauticé, pero enseñarme va a durar toda la vida. Ese no es de un momento, ¿verdad? Así como que yo pueda decir, bueno, ya leí toda la Biblia en un año, listo, ya no ocupo que me enseñen nada, ¿verdad? O, no, ya recibí mi título de discipulado, o ya recibí mi título de seminario, ya no ocupo que nadie me enseñe nada, no, sino que la Biblia dice, las cosas que están en este libro tienen que ser enseñadas constantemente,
Constantemente, constantemente. Y el mismo Señor que abrió, ¿se acuerdan que Él fue el que abrió esta parte cuando dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto yo les puedo decir esto? Ahora Él también va a cerrar y va a decir, como yo soy el que tiene todo el poder, entonces voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué nos anima de esa manera? Porque Él sabe que este asunto de enseñar la palabra de Dios no es un asunto sencillo. Es un asunto fuerte, es un asunto duro, difícil, y hay que estar todo el tiempo haciéndolo. Ahí uno tiene dos posiciones. Primero, uno tiene que ser un buen estudiante, o sea, tiene que dejarse enseñar, pero también tiene que ser un buen maestro, tiene que poder enseñar a otros, ¿verdad? Entonces es una doble funcionalidad la que uno como cristiano tiene que tener y tiene que estarlo haciendo. Por eso en las iglesias siempre estamos buscando la manera de animar a la gente a que sirva al Señor. Y una de las cosas donde más animamos es servir en la enseñanza, ¿verdad? Porque la gente a veces no se quiere comprometer con la enseñanza, hay que estar enseñando. Es de lo que más cuesta, repetir, 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 repetir. Pablo fue el que dijo en Filipenses 3, a mí no me es molesto el decirle las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, dijo él. O sea, está bien que yo repita, porque quiero que aprendan bien, que sean bien enseñados en la palabra del Señor. Entonces, ese es el cuarto asunto. Identificarse con la misión de Cristo significa dejarse